Económicas de IPS ya está con Fernanda Chamorro. Estamos hablando del señor Pedro Halley, que va a estar conversando con ella en este enlace en vivo y en directo. Fernanda, ya te vemos. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chiche, Gisela, Aníbal? El saludo también para los compañeros y los televidentes. Tenemos acá, como siempre, la disgregación, la diferencia de cada uno de los pagos que se fueron realizando por parte del IPS, de la Gerencia de Prestaciones Económicas. Pero para que nos explique un poco estos datos, estas gráficas, estamos aquí con el abogado Pedro Halley para que justamente hablemos de esta diferencia que se tuvo este mes, porque disminuyó. Una sorpresa que se llevaron desde el IPS es que disminuyó el número de suspendidos que recibieron el pago que están percibiendo mes a mes. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto, a las órdenes, gracias. Bueno, ¿cuánto disminuyó? Efectivamente se puede decir que hubo una disminución entonces de suspendidos a los cuales estuvo IPS pagando. Si miramos en un contexto de largo plazo, de corto plazo nomás también, en enero, febrero estábamos a los 18.000 suspendidos. Pensábamos que la tendencia iba a ser hacia arriba por la curva de contagio, etcétera, pero aparentemente la reactivación del sector gastronómico, eventos, etcétera, agencias de viaje, hizo que baje la cantidad de suspendidos y hoy estamos arrancando este pago que mañana empieza, el 13º pago mensual correspondiente a mayo, con 8.000 personas, 8.000. Pensamos que se van a agregar otras 5.000 más o menos en el transcurso de la próxima semana, pero la tendencia es a la baja. ¿Cuánto se tenía en el mes de abril, por ejemplo? Y abril estábamos en 18.000, o sea, está bajando. Yo le atribuyo a lo que te señalé respecto al sector gastronómico y también a que el instituto advirtió que muchos empleadores no se regularicen su situación, que el trabajador suspendido debe estar suspendido, ¿verdad? Entonces, aparentemente mucha gente tomó conciencia y realmente regularizó y les reincorporó efectivamente a los que estaban trabajando como suspendidos. Esto se debería entonces a que hubo esta reactivación también de algunos sectores, de bares y cosas así. Evidentemente esa es la causa principal. Este pago que ahora vamos a hacer desde mañana representa unos 2 a 3 millones de dólares que se va a inyectar a la microeconomía, porque esto va al, como siempre digo, el saí que va al bolsillo de la casa. Y esto nos va a dejar con un remanente de aproximadamente 13 millones de dólares para afrontar junio. Si esta tasa de suspensiones se mantiene a nivel de 10.000, es más que suficiente lo que sobra, ¿verdad? 13 millones, 12 millones de dólares. Pero si se dispara otra vez la cantidad de suspensiones, porque en cadena, pues, un efecto dominó, se dispara el contagio, se disparan las suspensiones, la cuarentena vuelve a dispararse, ahí evidentemente alcanzará para junio y nada más. Y después veremos qué hacemos con el segundo semestre. Hay instrucciones del presidente de la institución, y ya han habido reuniones con Hacienda para pedir un refuerzo. Vamos a ver si eso cristaliza en el mes de junio, que es el mes en que se hacen las ampliaciones presupuestarias, que es la vía legal para proveer más recursos al IPS. Y si la situación va en esta misma línea de pocos suspendidos, ¿este dinero podría aguantar para julio entonces también? Y digamos que si sigue bajando podríamos llegar hasta junio y tal vez sobre algo para julio. Cuando en abril hablábamos a principios de mayo, nuestra visión era mucho más pesimista, nuestras proyecciones hablaban de 28.000 personas suspendidas, pero cambia día a día, depende de demasiadas cosas exógenas al IPS, la tasa de contagio, el decreto de cuarentena, si sale, no sale, la reactivación de uno u otro sector. Entonces estamos nosotros reaccionando, pero gracias a Dios para junio tenemos, hasta ahí podemos asegurar. Esos locales que salieron a las calles, por ejemplo, también sirvió un poco. Claro, el sector que más suspendió es el sector gastronómico, hotelero, eventos, agencias de viaje, turismo y actividades conexas. Es el que más le alcanzó el desaceleramiento, digamos. Y evidentemente el tema de las calles y de la apertura hasta las 12 hizo que vuelvan a reactivar. Esto se ve en la cantidad de suspensiones que estamos pagando ahora. Sí, Aníbal, te escucho. ¿Qué tal, Fernanda? El saludo para el señor Ali. No, quiero nomás insistir en lo que dijo, que probablemente después de aquella famosa conferencia de prensa que ofrecieron en el Instituto de Previsión Social diciendo que muchas empresas
hacen figurar como suspendidos a sus empleadores Sí. ante el IPS. Cierto. Mientras seguían trabajando, el IPS se hacía cargo del pago de la mitad del salario. Quiero insistir en eso, Fernanda, porque si eso es así, efectivamente, tiende a comprobarse de que muchas empresas estaban con esa práctica ilegal. Claro, claro. Teniendo en cuenta, abogado, la consulta que hace acá Aníbal desde Estudios, ¿se podría decir entonces que efectivamente había muchas empresas que estaban haciéndoles trabajar prácticamente en negro a sus empleados, haciendo figurar que estaban suspendidos, pero ellos igual iban a sus puestos laborales? Haciendo nomás énfasis en la teoría que usted presenta de que quizás por eso también bajaron los suspendidos. Sí, esa es una realidad, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo, esa es una realidad y bueno, y los números lo reflejan. Desde el momento que el instituto advirtió de esa situación, mucha gente parece que se concientizó respecto a que estaba mal y bueno, y reincorporaron efectivamente a sus plantillas gente que estaba simuladamente suspendida, pero en fin, es un factor menor en este tema. Lo importante acá es la reincorporación a la actividad real del trabajador. Se está dando por esa vía o por otra, el tema de gastronomía, etcétera. Se reflejan nuestros números que están bajando. ¿Qué pasó del cruzamiento? Yo te quiero hacer Fernanda? énfasis. Sí. No, ¿Cómo? ¿Qué pasó del cruzamiento que habían prometido justamente para llegar a esas empresas que estaban simulando suspensiones? Llegó a hacerse este cruzamiento de datos también para ir verificando cuáles eran las empresas, cosas así, o si efectivamente estaban incurriendo en este tipo de delitos. Se está haciendo. El presidente de la institución, el doctor Bataglia, encomendó a la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que es el área operativa en materia de movimiento de personal, registro, etcétera, que haga las indagaciones, los cruzamientos sean necesarios con la información que se tenía, y lo está haciendo. Yo estimo que va a haber resultados en poco tiempo y será una decisión de la máxima autoridad la socialización y en qué forma esa información, pero se está haciendo el trabajo. Continúa, pero ya se ven los números también reflejados. Igual, Aníbal, acá algo que estábamos comentando también con Pedro Jale, es el tema del bajo número que hay de personas que cobran reposos por COVID-19. Fíjate, es el segundo número más bajo, porque aparte está vulnerabilidad por COVID y reposo de algunos 3.300 personas más o menos. ¿Esto a qué se debe, abogado? Mucha gente o muchas empresas no presentan el pedido de reposo. No, tenemos 3.000, el reposo COVID positivo es el subsidio por enfermedad común por COVID. Hay 3.300 casos de enfermos realmente, trabajadores del sector formal, cotizantes de IPS que tuvieron esa patología. Parece un número bajo, pero es un número bajo, pero un número engañoso, porque finalmente hablamos de asegurados de IPS nomás. Claro. Está el gran sector no asegurado de IPS que también está con esa patología, pero que no tenemos registro porque no son nuestros asegurados. O sea, ¿cuándo cobran los que tienen que percibir el reposo y por otro lado los que tienen que percibir su suspensión? Y mira, desde el momento que solicitas el subsidio por enfermedad común pasan entre 10 y 15 días para que cobres, porque es un subsidio común, es como maternidad, es como accidente de trabajo. 10 a 15 días dependiendo siempre de que el empleador esté al día también, porque a veces el empleador está en mora y en ese caso nuestra ley nos prohíbe pagar. Tenemos que esperar que el 20 de ese mes pague la cuota correspondiente del mes anterior, el aporte, y ahí se efectiviza el pago del subsidio. Esa es una condición que está en la ley. ¿Y los suspendidos cuándo cobran por este mes? Mañana, arranca mañana jueves 27, estimamos una primera partida de 7.000 a 8.000 liquidaciones, se cobra por vía de BNF para los que cobran su salario en efectivo, todavía, BNF, ventanilla, cédula. Para los que ya cobramos nuestros salarios en tarjeta de débito en un banco, se acredita en esa cuenta y el banco te envía el mensaje de acreditación. Gracias, abogado. Gracias. El gerente de prestaciones económicas, entonces, bien detallado lo que hace referencia a estos puntos
Aníbal, Chiche y Gisela. No, importantísimo estos datos que está brindando Fernanda a través de esta entrevista. Mañana entonces arranca el 13º pago y esta baja en el número de suspensiones laborales, que estaban 18.000 y que tuvo una caída realmente tremenda gracias a que de a poco se va reactivando algunos sectores que son fundamentales para volver al trabajo. Decía, lo de los bares, la activación nuevamente que se está dando en agencias de turismo, o sea, es como que paso a paso se está volviendo a reintegrar a esas personas que fueron suspendidas en algún momento dentro de la pandemia. Así que, Fernanda, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con nosotros Fernanda Chamorro en este móvil en vivo en directo. Bueno, vamos hasta Gisela.